los que vienen a la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten supremamente felices de estar en la casa del Señor? Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Desde temprano uno se para y voy a ver a los hermanos, pero lo más hermoso es que vamos a venir a adorar juntos al Señor. La Biblia dice que algún día, mis amados, esto aunque suene lejano, está escrito, y algún día, la Biblia dice, sonará la final trompeta. Pudiera ser en este mismo instante. ¿Tú te imaginas que un domingo, día del Señor, de repente suena la trompeta y este lugar queda totalmente vacío? ¿Qué pasó? Y los vecinos, y la bulla y la cosa, ¿dónde están? Estamos en calles de oro y mar de cristal. ¿Cuántos anhelan? Porque la Biblia dice que el espíritu y la novia dicen, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. No se nos olvide eso. Él dijo, apenas se iba, unos varones galileos iba caminando con él y fue arrebatado. Y unos ángeles se le pararon al lado de ellos y les dijeron, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? A ese mismo Jesús que habéis visto ir, así mismo vendrá. Vendrá en las nubes por su iglesia. Amén. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados juntamente con ellos. Juan en el capítulo 7 está contemplando una multitud, es enorme. La Biblia la describe así, tan numerosa que no podían contarse, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Se reunieron todos con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, adorando a aquel que está en el trono. Y dice que cada vez que esa multitud, en el capítulo 7 de Juan, dice que cada vez que esa multitud, que era incontable, adoraban al que estaba en el trono, la adoración en el cielo, los 4 seres vivientes, 24 ancianos y todos los ángeles se detenían para adorar junto con esa multitud. Alábalo. Y dice que a Juan se le preguntó, y Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan no supo decir, y se le respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Acá habrá alguien que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero. Amén. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El domingo pasado les hablé de decisiones. Amén. Decisiones. Dios nos ha hablado en este año y generalmente les decía en estos domingos que cuando Dios nos da una palabra, generalmente no estamos en la mejor temporada o no estamos en la mejor situación. Cuando Dios le dio la palabra al profeta Elías, te he dado una orden a una viuda que te sustente. Él no estaba en la mejor temporada, el arroyo se había secado. Y lo manda Dios a Sarepta de Sidón. Y Sarepta yo les expliqué, creo que fue el domingo pasado, sí. Les decía que era el lugar de refinamiento. Y ahí, generalmente cuando recibimos del Señor una palabra del Señor, y si usted quiere recibir una palabra diaria, abra la Biblia. Algunos aunque le haga la Biblia en su casa, inténtela abrir, que algún día va a dejar de sonar y va a estar ágil ahí. Amén. Dios nos ha dado una palabra, mis amados, como iglesia, como hijos de Dios, aún como nación. 2024, un año de cambios y puertas abiertas. Y Dios nos aclaró en 1 Corintios que Dios nos ha abierto puertas amplias, pero hay quien las custodia. Pero Dios ha dado una orden. Y la Biblia dice que el Señor es el que abre puertas y nadie cierra. Y el que cierra y nadie abre. ¿Cuántos creen que este año 2024 seguiremos viendo cambios y puertas abiertas? Pero tenemos que hacer algo. Solo una cosa. Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos era insuficiente. Pero la sangre de Jesucristo fue tan suficiente que una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué nos pide el Señor?
nos pide obediencia. ¿A quién? ¿A mí? No, a la palabra de Dios. Si tu vida cristiana todavía no te funciona, deberías revisar el departamento de la obediencia. Aleluya. Pregúntele a que está a su lado, ¿cómo tú estás en ese departamento? ¿Sabes qué? Yo lo que soy es un rebelde sin causa. Obediencia. 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 Mire, la historia de la humanidad está marcada por obediencias y desobediencias. El planeta Tierra está marcado por actos de obediencia a Dios y actos de desobediencia del hombre. Esa palabra obediencia tiene muchos significados, pero en resumen, mis amados, en resumen, ¿qué es obediencia? Según lo que yo he entendido, es hacer lo que Dios dice en el momento y a la manera como Él lo dice. Es hacer lo que Dios dice en ese momento y hacerlo a la manera de Él, no a nuestra manera. ¿Aló? En la Biblia, y voy a hablar solo algunos ejemplos, el mayor ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Si quiere, vea la pantalla porque voy a leer todos en nueva versión internacional. Si usted tiene su Biblia, pues en nueva versión puede leer junto conmigo. En la Biblia encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza, ¿quién? Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. El mayor modelo o ejemplo de obediencia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien decidió entregarse a sí mismo para ser torturado y morir con una muerte muy vil, la muerte de cruz. La Escritura dice que maldito todo aquel que es guindado a un madero. Para darnos, Él obedeció y siendo Dios, la Biblia dice que siendo Dios se hizo siervo para darnos a usted y a mí vida. Mire, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, solo existimos. Pero cuando Cristo está dentro de nosotros, entonces tenemos vida. No solamente existimos, sino que tenemos vida. Jesús dijo en Juan 10, vida y vida en abundancia. Además de ello, las Escrituras nos colocan a Cristo Jesús como un ejemplo a seguir. Él en Getsemaní clama a su Padre y le dice lo siguiente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no quería ir a la cruz, ya sabía lo que le esperaba, pero aún así obedeció. Y esa obediencia, mi amado, trajo sobre él que el Señor le colocara un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La obediencia, mi amado, en el mundo espiritual marca autoridad sobre nuestras vidas. Aló. La obediencia está ligada, mi amado, a la autoridad espiritual de Dios sobre nuestras vidas. Él es uno de nuestros mayores modelos a seguir en cuanto a obediencia, porque Él hizo como Dios, su Padre, le mandó, cuando se lo mandó y como se lo mandó. ¿Eso entonces qué es? Segundo ejemplo, Noé. Diga conmigo, Noé.
También voy a leer en pantalla, por Nueva Versión Internacional, voy a leer en Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas aún que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Noé obedeció al Señor. Dice la Biblia con temor reverente. ¿Por qué? Porque cuando Noé, Dios le da la orden que construyera un arca, un cajón. La Biblia dice que en ese tiempo no llovía sobre la tierra. Noé nunca había visto la lluvia, no sabía qué significaba esa palabra. La palabra del Señor dice que solo la tierra era regada por un vapor que subía de ella y la regaba. Entonces imagínense, Noé construye un arca, no durante un año, sino durante 120 años. Noé está anunciando al mundo, viene un diluvio, arrepiéntanse. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad de los hombres era tan grande que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Era tanta la Biblia dice que el designio del hombre, lo que él buscaba era hacer lo malo. Y Dios se arrepintió, pero dice Génesis 6 que Noé halló gracia. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, Jesucristo mismo habló y dijo, ¿qué señales? Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señales tendremos antes de tu venida? Señor, ¿cómo sabremos que tú ya te acercas? Y una de las señales que el Señor dijo, que antes que Él viniera, iba a ser como los días de Noé. Hoy uno le habla a la gente que Cristo viene y es como que estuviésemos construyendo un arca. La gente la ve, pero no sabe para qué sirve. Acuérdense, no llovía, no sabían que eso era un arca, que era un barco, algo que iba a flotar en medio del agua. Nadie sabía. Hoy le habla uno a la humanidad y la gente no se arrepiente. Durante 120 años Noé construye y por su fe reverente, con temor reverente, condenó, dice la Biblia, al mundo existente. Alábalo si puedes. Pero en el tiempo que Dios había establecido, Dios cumplió su promesa. Y Noé logró salvar su vida y la de toda su familia por solo entender que a Dios solo se le obedece, no se razona. Usted se imagina a Noé razonando, pero ¿para qué sirve esto? 3 niveles, una ventana. Y ahí voy a meter a los animales. ¿Y cómo van a hacer esos animales para meterse allá adentro? Aló, mis amados, el arca hoy es Jesucristo. Y tú y yo tenemos que decidir o adentro o afuera. Y sabes, aunque pasó el tiempo y la gente no se arrepintió, llegó el día. Y la Biblia dice que entró por pareja animales y entró la familia. Y la única puerta que había en el arca, Dios la cerró. Eso se oye como que Cristo viene. Oye, como que Dios cerró la puerta. La Biblia lo dice y yo lo creo. Y ahí duraron meses metidos dentro del arca. Mi amado, muchas veces, aunque nos huela mal dentro del arca, debemos recordar que dentro del arca hay vida, fuera del arca hay muerte. Para los entendidos, alábalo. Muchas personas dicen que Cristo nos tiene locos. ¿Usted se imagina cuánta gente le dijo, tú lo que estás es loco, Noé? Tú lo que estás loco, ¿qué es lo que tú estás construyendo ahí? Que tú dices que viene un diluvio. ¿Qué significa la palabra diluvio para empezar? Pero un día llegó el diluvio. Pero Noé, por su obediencia, guardó su vida y la de su familia.
Tan solo si uno del miembro de la familia obedeciera al Señor como debe ser. Tercer ejemplo de obediencia. Y este es Hebreos capítulo 11, verso 8. La palabra del Señor dice, nueva versión internacional. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber cómo. Imagínense este cuadro. Un día, ¿cuántos están casados aquí? Levanten la mano. No pregunté si era feliz o no, solo casado. Yo sé, ahora levante, no la baje. Cuando dije casado, con una pareja. ¿Tú te imaginas, varón, que un día tú le digas a tu esposa, nos vamos, agarra tu maleta, vámonos? Y ella pregunta, ¿para dónde vamos? No sé, pero nos vamos porque Dios me dijo que fuera rumbo al horizonte. ¿Sabe lo que te van a decir? Tú lo que estás es loco. Si tú piensas emprender ese viaje, vaya usted. Y cuando usted llegue y sepa dónde va, viene y nos busca. Pero sabe, qué hermosa la esposa de Abraham. Porque a pesar de que no sabía, dice la Biblia, que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, a una tierra que tú no conoces, dice la Biblia que él se fue con su esposa. Algunas están pensando, ya va, ¿qué está queriendo decir el pastor? Yo no estoy diciendo nada, cálmense, ya están ahí. Posiblemente, varón, tuviese o yo hubiese terminado solo. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió con Abraham. De inmediato, él obedeció a Dios y emprendió su viaje hacia la tierra que Dios le prometió para él y su descendencia. Siendo ya viejo y sin hijos, él le creyó a Dios y la Biblia dice, y le fue contado por justicia. Si tuviéramos que definir la vida de obediencia y de la vida de Abraham en una sola palabra, que me sirve a mí por lo menos como sinónimo para entender qué es la fe, y me ayuda a entenderla, la mejor palabra que yo encuentro es confianza. Diga conmigo, confianza. Mire, la historia de Abraham es una historia de confianza, es una historia que comienza con un hombre que recibe un llamado y decide contra todo pronóstico comenzar un viaje desconocido. Es la historia de un hombre que tiene que confiar en el cumplimiento de una promesa poco probable de cumplir, que tardará años, no digo años, tardará décadas en cumplirse contra toda probabilidad. Es la historia de confianza de un hombre que se le pide algo que no se le ha pedido a ningún ser humano. Una auténtica locura, poner en el altar a su propio hijo. A veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque buscamos razonar, porque buscamos entender primero. Ya les dije, a Dios no se le razona, a Dios se le obedece. A Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Mire, la vida de fe es como la vida de Abraham. Es una vida de autodescubrimiento. Lo único estable en la vida de Abraham, porque se convirtieron en unos nómadas. La Biblia dice que lo único estable eran los altares. Cada vez que Abraham llegaba a un sitio, levantaba un altar a Dios, adoraba al Señor y seguían su camino. Todo lo demás era movible, sus casas, sus tiendas, sus animales, su familia, todos se movían porque el Señor le había dicho, ve a una tierra que tú no conoces, que yo voy a darte a ti y a tu descendencia por herencia, una tierra que fluye leche y miel. Le dice el Señor,
Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y en tu descendencia, en tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por la causa de un hombre que le creyó al Señor, que tuvo confianza y que fue obediente 100% al Señor, la Biblia dice, para llegar a ser padre de multitudes. Mire, Abraham llegó a esa tierra y dice la Biblia que habitó como extranjero, pero él sabía que la promesa era que esa tierra iba a ser de su descendencia. Y a pesar de todo, dice la Biblia que cuando su esposa muere, él compra unas tierras en Macpela. Los habitantes de la tierra lo querían y se la querían dar de gratis, regalada. Y él dijo, no, la compraré por precio. ¿Sabe por qué Abraham hace eso? En vez de llevar a su muerte, enterrarla allá en Madián, donde ellos venían. No, porque él sabía que algún día su descendencia iba a habitar. Y aunque ellos habitaron como peregrinos y extranjeros, su descendencia iba a poseer la tierra. Mira, mi amado, lo que tú y yo hacemos en esta temporada va a repercutir para nuestras siguientes generaciones. No seamos egoístas, no pensemos, bueno, yo no voy a estar, que ellos se las arreglen. No, amado, Abraham, por su obediencia, decidió no solamente que la bendición lo alcanzara a él, sino a su siguiente generación. Compró Macpela. Ahí enterraron a su esposa, ahí lo enterraron a él. Y aunque él estaba enterrado como extranjero y peregrino, un día Dios cumplió esa palabra. Y Macpela en Hebrón juega un papel sumamente importante para los judíos. Allí recibieron palabra, ahí proclamaron al rey David como rey de toda la nación. Ahí en Hebrón Dios dio direcciones precisas al pueblo del Señor. Alábalo si puede. Quizás algún día no estaremos aquí, pero nuestras siguientes generaciones, si Cristo no ha venido, nos agradecerá. Y sabe que hablarán de nosotros. Dirán, wow, mis descendientes eran gente de fe y obediencia. Alábalo. Dese un aplauso para usted mismo. Sí, Señor. Y para que seamos un poquito serios, la obediencia no se trata de cómo me siento o no me siento. Si quiero o no quiero. Hoy sí quiero obedecer. Hoy amanecí avivado. Hoy amanecí lleno. Voy a obedecer. No. Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Jueces capítulo 6, 14 dice: el Señor lo encargó y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envío. Cuando Dios llama a este hombre llamado Gedeón a ser juez sobre Israel, la Biblia dice que en este tiempo era un tiempo de anarquía, porque la Biblia dice que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía. En este tiempo Dios llama a este hombre Gedeón. Y cuando Dios lo llama, Él le dijo que Él no podía librar al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Él era el más pequeño de todos de las tribus de Israel. Él pertenecía a la tribu más pequeña. Y su familia dentro de esa tribu, que era la más pequeña, era la más pobre. En pocas palabras, Gedeón se veía sin recursos. Él se veía sin posibilidades. Pero qué hermoso que Dios no nos mira como Dios, como tú y yo muchas veces nos miramos a nosotros mismos. A pesar de que de Gedeón, cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino ese cuadro. Gedeón se sentía inferior, se sentía sin recursos, estaba lleno de miedos, porque la Biblia dice estaba cirniendo el trigo en el lagar, en el lugar donde se trabaja la uva. Ahí escondido estaba cirniendo, porque el trigo se tenía que cernir en un lugar abierto, porque ellos lo aventaban y se iba
con el viento las pelusas, lo que recubría el trigo, y así podían ellos cernir el trigo. Pero ahora Gedeón está escondido, Madián, los amalecitas, la Biblia dice, así cada vez empobrecía más Amalek. Escúcheme, hermano, en el nombre del Señor. Miren, no es que Dios no quiera a los pobres, no. Jesús mismo dijo, los pobres siempre los tendré con ustedes. Eso se lo dijo a uno de sus discípulos cuando la mujer del frasco costosísimo de alabastro lo parte y derrama el perfume a los pies del Señor. No es que Dios no quiere nada con los pobres. Dios ama a los pobres. Pero escúcheme, cuando ese empobrecimiento viene por causa por la acción en este caso la Biblia dice que Amalek cada vez empobrecía más a Amalek. Mire, la intención del Padre es que usted y yo estemos arriba y no abajo, que estemos en dominio y no siendo dominados. La esclavitud es producto de la pobreza espiritual. Cuando un pueblo es pobre, hace silencio. Aló. Amalek, dice la Biblia, que cada vez que el pueblo del Señor iba a cosechar, ellos se esforzaban durante la siembra, en los cultivos, pero cada vez que Amalek sabía que había abundancia en Israel, iban como una langosta y empobrecían cada vez más a Israel. Eso es un espíritu inmundo. Cuando comienza en tu casa a dañarse las cosas, tienes que estar activo. Hay cosas que se dañan por el uso o por el abuso. Aló. Pero hay momentos que no es normal el asunto. Aló. Hay momentos que no podemos ser como Israel, conformarnos y decir, bueno, vamos a agarrar aunque sea fallo. Y dice la Biblia que ellos escondían lo poco que podían esconderlo en cuevas. Por eso Gedeón está miedoso, temeroso, tratando de salvar algo de la cosecha, porque ahí vienen los marcianos, ahí vienen los amalecitas. Aló, aló. Por favor, en el nombre del Señor, abra su entendimiento. Mi amado, dice la Biblia que lo empobrecía cada vez más. Ese sistema de empobrecimiento, cuando llega a nuestros hogares, debemos estar alerta, debemos estar despiertos. Aló, yo se lo digo, hermano, hay demonios electrónicos. Le voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Nuestra lavadora en la casa hace algunos años, que es de doble tina. Nosotros vivimos en un apartamento, para los que no saben. Aló. Tina arriba seca, abajo lava. Y hoy llegué emocionado, hicimos el esfuerzo, la pagamos por cuotas cuando se podía, y cuando la terminamos de pagar, la recibimos para estrenar en el apartamento que teníamos. Hoy, les confieso, a mí me gusta lavar. Bueno, mejor dicho, a mí me gusta meter a lavar la ropa, ¿cierto, amor? A mí me gusta ese asunto. Y a golpes he aprendido que lo negro no se mete con otra cosa. Pero lo he aprendido duramente. He recibido golpes bajos por eso. He aprendido también que la ropa de color no se mete con la blanca. Me ha costado algunas cuantas camisas. He recibido duros golpes de eso. Pero me gusta ese sistema, me gusta. ¿Ah? Amén. Sigo aprendiendo porque soy un discípulo de Cristo, no de Delta. Pero hermano, contento, eso lavaba 13 kilos y metía arriba y secaba y sacaba la ropa seca. ¡Wow! ¡Qué fino! Pero un día, mis amados, aquel aparato no funcionó más. No funcionó. Y comencé a vertigar y llevé técnicos y apenas la veían así de que yo decía, Dios mío, ¿qué compré yo? Es una Friluz, ¿qué es esto? Eso es marca, Padre. Y nadie daba con la falla, nadie, hermano. La desbarataban, la volvían a armar. Me decían algunos de la tarjeta, y cuando yo buscaba el precio de la tarjeta, Dios mío, era como comprar otra lavadora nueva, Señor. Pero esta está nueva, Padre. Hermano, y les voy a confesar algo. Ese día descubrí algo, que sí hay demonios electrónicos.
Yo estaba inquieto durante esa semana y yo le decía, Señor, yo recuerdo que cuando fuimos a terminar de pagar esta lavadora, Señor, te agradecimos y dimos toda gloria a ti. Te pedimos, Señor, concébanos nuestros equipos bien. ¿Sabe? Hasta hay demonios en forma de rayos. Un día estaba yo en mi casa, una tormenta eléctrica, yo no sé a cuántos se deben acordar de eso. Y un rayo cayó en una estilla, yo no sé cómo decir, y me quemó 2 televisores en la casa. Y no había luz y se quemaron. Señor, reprenda. Una cosa terrible. Voy con la lavadora. ¿Qué cree? ¿Que no le voy a echar testimonio? Con mi lavadora nadie se mete, diablo. Aquí tengo que ya estar gozoso todavía. De verdad, a mí me da mucha alegría ver la cesta de ropa vacía, de ropa sucia. No sé, o sea, yo siento como un gozo así grande. A mí me estresa cuando esa cesta ya va saliendo la ropa. Hay algunos, ay, pastor, si usted viera mi casa, eso llega hasta el techo. Quizás ahí es donde está tu problema. Yo aprendí, mamá era enferma de la limpieza. Quizás viene ahí el asunto mío de la vieja Chile. Pero mamá siempre decía, mire, donde hay desorden y suciedad hay demonio. Y yo no sé dónde leyó eso, pero es una doctrina bíblica mía para mí. Pero lo que sí entendí ese día, hermano, yo estaba inquieto, les cuento esto. Estaba inquieto. ¿Quieren escuchar el final del testimonio? Claro que quieren, todos están aquí. Para allá, bueno, quizás te funcione. El manto sagrado. Mire, yo recuerdo que estaba incómodo. Yo decía, Señor, no puede ser posible. Estábamos en una época en Venezuela muy dura económicamente. Dura, sigue, pero estaba muy dura la situación. No tenía cómo reparar la hora. Hermano, y una madrugada me paré. Y yo sé que fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando me paro así en la madrugada, me gusta moverme. Y comienzo a moverme y a clamar y conforme el Espíritu Santo me da. Pero en ese mover yo llegué frente a ese aparato. Me le paré al frente. Y de repente me inspiró el Espíritu Santo, hermano, y le puse la mano y le dije, lavadora, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Vuelve a funcionar. Vuelve lo que está malo en ti. Yo te voy a dar una orden en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo funciona. Y yo recuerdo, hermano, que ella tiene 2 perillas. Una perilla que uno aprieta y funciona la secadora. Y la otra, una la aprieta y funciona la lavadora. Y yo apretaba y dejaba apretado y no funcionaba. Después que yo hice esa oración con autoridad, yo apreté el botón y de repente la lavadora suena pip. Oh my God. Se cierra el ciclo, escuche, se cierra. Vuelvo a apretar, se abre, porque tiene hasta seguridad. Se abre, se cierra. Y yo, alabado sea Jesús. Yo quería despertar a Delta. Yo decía, milagro, un milagro, un milagro. En la mañana cuando ella despertó le dije, mami, mira, anoche me pasó esto en la madrugada. Me paré frente a ese aparato. En el nombre de Jesús oré y apreté el botón y mira, hasta el sol de hoy, hermano. Hasta el sol de hoy ese aparato está funcionando. Hasta el sol de hoy Dios lo tiene ahí en su poder y su gracia. Y la otra vez comenzó a sonar y llegó, Dios me dio un técnico que no le tuvo miedo. Eso desarmó, llegó al listo, ya está, para la gloria de Dios y para beneficio de los santos. Así que, mi amado, Dios no quiere que tú y yo vivamos en pobreza, en estrechez, en escasez. Eso es diabólico. Eso no es de Dios. No es de Dios. Dios quiere que usted y yo como su pueblo seamos productivos. Seamos gente emprendedores, que salgamos para adelante. Que los gobiernos creen las condiciones y podamos emprender y salir adelante y prosperar. Amalek no quiere que el pueblo de Dios prospere,
Pero como Dios dijo que tiene que prosperar de alguna manera, de alguna forma, quizás será la manera de Dios inspirándome, parándote frente a esos aparatos, reprendiendo en el nombre de Jesús toda pobreza, toda incursión demoníaca en tu hogar, sea espiritual o en lo material. Dios nos ha dado la autoridad. No te conformes a vivir como hasta ahora has vivido. La Biblia dice que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Está bien si tu casita no está frisada, bueno, alaba el nombre del Señor, pero créele a Dios que Dios te va a dar los recursos, que Dios te va a dar la manera, que Dios va a poner productividad y vas a poder frisar tus paredes, echar tus pisos y salir adelante y vivir mejor. No solamente existir. Dios no quiere que usted y yo existamos. Bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Esperando a ver si me cae. Y si no me cae, bueno, ahí veremos. Pero Amalé ha determinado que vivamos así y así vamos a vivir. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. No. Ay, Jesús. Gedeón, pueblo de Gedeón. Alguien necesitaba escuchar este testimonio. Gedeón, mis amados, a pesar de sus sentimientos y de que él se creía, y él se veía, no solamente se creía, sino se veía como la tribu más pequeña. Y no era mentira, ¿verdad? Era la tribu más pequeña. Pero era la familia más pequeña. Y no solamente la familia más pequeña, sino la más pobre. Cuando el ángel del Señor se le presenta y le dice: hola, ¿cómo estás? Varón esforzado y valiente. Gedeón dijo: yo, tú lo que estás es loco. Para eso sí sabía, pero para creerle al Señor, porque él se estaba guiando por lo que él sentía. Cuando el Señor le dijo: mira, salvarás al pueblo de Israel, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si ni siquiera yo sé cómo se hace. Tranquilo, solo obedece. Y dice la Biblia, mis amados, que Gedeón se despojó de todo sentimiento de esclavitud y de pobreza. Se despojó de todo sentimentalismo y decidió creerle al Señor. Y con tan solo 300 personas salvó Jehová a Israel por mano de Gedeón. Dios está por hacer cosas grandes contigo. Y tú no, aunque tú no lo sabes, pero si solo le obedeces. De ahí en adelante Gedeón obedeció a Dios. Cuando hizo el llamado vino una multitud y Gedeón dijo: ahora sí, armado hasta los dientes vamos a acabar con los amalecitas. Y el Señor le dijo: mira, Gedeón, mire, mijo, esto es mucha gente. Señor, pero entonces, si los amalecitas son como una langosta, Gedeón es mucha gente. Y Gedeón recibe una orden del Señor y le dice: mira, dile los que tengan miedos, los que estén temblando, que las piernas les tiemblen, que se vayan para su casa. Y dice la Biblia que se fue un gentío. Y ahora Gedeón pensando: Señor, si antes éramos algo, ahora somos menos. Y todavía el Señor le dijo: Gedeón, todavía es mucha gente. Y Dios le dio una orden: llévalos al pozo, los que se inclinen así, los que beban agua así, los vas a apartar. Y termina Gedeón quedándose con 300 personas para librar una batalla. Porque escúcheme, la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe dónde hay poder? En un creyente que ora y obedece. Quiero terminar hablando de una mujer. Hablé de hombre, pero ahora voy a hablar de una mujer obediente. ¿Dónde están las mujeres obedientes? Míralas. Cuando levantaron las manos salieron escarchas así.
A ver, ¿dónde están las mujeres obedientes? Shh. Wow, wow. Quiero verlas otra vez. ¿Dónde están? Hay manos, hay menos manos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las mujeres obedientes? Ruth capítulo 3. Voy a leer en nueva versión. Esta va a estar en pantalla. Quiero que escuche esta y con esto termino. Un día, dice su suegra, Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyos criados has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y ella dice: haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Ruth no era hija de Noemí, era su nuera. Noemí era su nuera, sí. ¿Dije qué? Ya va. ¿Qué? ¿Me quieren dañar el mensaje? Era la esposa de uno de sus hijos, que ya había fallecido. La historia relata de esta palabra, relata que Noemí, que significa placentera, junto con su esposo Elimelech, salieron de Belén, que significa la casa de pan, porque hubo hambre. Las diásporas, los movimientos de las poblaciones muchas veces se producen por hambre. No había pan en la casa del pan en Belén. Salen lejanos a Moab, y allá, pasado el tiempo, dice la Biblia que Elimelech, el esposo de la mujer placentera Noemí, muere. Y no solamente muere, sino que ya sus hijos habían hecho parentela con ciudadanas mujeres de aquella región. Y también sus dos hijos, Malón y Kelión, murieron, dice la Biblia. Noemí queda no solamente desamparada, sino desprovista, pues su esposo y sus dos hijos varones habían muerto. Ella despide a sus nueras, dije, sí, nuera, pero Orfa dice que se fue, la amaba pero se fue. Pero Ruth, la moabita, no quiso dejarla. Dice que Ruth le dijo: tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú vayas yo iré, y donde tú mueras yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Y dice que emprendieron el viaje de regreso, porque dice la Biblia que escucharon en las tierras de Moab que Dios había visitado a Venezuela para darle pan. Algún día yo proclamo esta verdad en el mundo espiritual. Algún día, así como hemos estado y estamos en la boca de las naciones del mundo, en la boca de las naciones del mundo se escuchará que Dios ha visitado a Venezuela. No cualquier visita, sino una visita específica para reconstrucción, para avance, para provisión, para empuje de la economía. Amén. Pero ella, Ruth, dice que no se separó. Llegan a Belén, y ahí, según la costumbre, Noemí, para poder salir adelante, tenía que ser redimida. Un pariente cercano tenía que redimir. Y ahí es donde aparece un nombre de la Biblia medio extraño. Se llama Booz, termina en Z, Booz. Era un hombre adulto ya, pero un hombre de muy buen corazón. La Biblia dice que Noemí manda a su nuera, a Ruth, a recoger. Ellas llegaron en el tiempo de la cosecha.
Casi nadie habla de Booz, pero Booz no se fue de Venezuela. Booz se quedó en Venezuela. Habla de esos venezolanos que hemos sido resilientes. Alábalo. Que Booz siembra el primer año, no sucede nada. Belén estaba seca, no había pan. Siembra el segundo año, no se da. Pero 10 años después se escucha que Dios había visitado a Belén. Vos dejes ese tipo de creyentes fieles al Señor, que en medio de la incertidumbre se han parado firme para creerle al Señor y no cambiar el propósito, no cambiar las órdenes. Muchos piensan muchas veces según sus sentimientos, como sienten, como padecen, toman decisiones. Pero vos tomó la mejor decisión: creerle a Dios y serle fiel. La Biblia dice que cuando ellos llegan había ya abundante cosecha, y vos eras un hombre de muy buen corazón. Había por ley mosaica, que cuando recogían la cosecha, si algo caía en el piso, no lo recogían. El Señor había dado una orden que no recogieran lo que se caía al piso, sino que lo dejaran para que vinieran los pobres. Por eso es que le dije que Dios ama a los pobres, piensa en los pobres, pero los pobres no para empobrecerlos más. Aló, ese sistema es diabólico. O sea, porque los pobres siempre existirán. De hecho, yo les he dicho, yo vengo de Caracas, pero de Caracas no del Country Club. Yo vengo de La Vega, de allá donde tiran cuchillo con liguita, por allá, en un barrio nuevo, arriba, que había que agarrar jeep para subir. Las calles de mi barrio y las casas eran de ranchos. Sí, de ahí yo vengo, mi amado. De ahí, de esa Venezuela del Viernes Negro. Tuvimos que mudarnos. Fuimos a parar por allá. No había calles de concreto, sino de barro. Llovía y había que salir, los zapatos llenos de tierra. Había mucha pobreza. Recuerdo que muchos años, mi amado, mamá nos mandaba siendo jovencitos a la carnicería, no a comprar bistec, nos mandaba a comprar bofe. ¿Sabe qué? ¿Alguien? No, hay otra cosa que es de eso. Eso no es bofe. Bofe es una parte de eso. Era lo más barato, era lo que podíamos comprar, era lo que mamá podía comprar. Nos preparaba a sus hijos algo con eso y arroz, y eso era lo que podíamos comer, y algunas veces no podíamos comer nada. De ahí Dios nos sacó. Pero mamá siempre proclamaba y decía: aunque hijos, vivimos humildemente pero decentes. Vivimos en un lugar pobre pero no sucio. Y siempre ella decía: mis hijos van a servirle al Señor, mis hijos van a salir adelante, mis hijos van a salir de la pobreza, Dios los va a sacar, mis hijos van a ser siervos del Señor. Y así ha sido, mi amado. La vieja no se equivocó, proclamó palabras de bendición. La autoridad te ha dado algo poderosísimo. Ruth, tú tienes influencia, y esa influencia Dios la va a usar para que seamos redimidas. Redimir significa cubrir, significa tapar, proteger. Noemí le da las instrucciones, se arregla la moabita y va la Ruth al campo, va ahí, como sin nada, no está viendo para allá, pero ella está viendo para allá. Allá estaba vos, ella ignorante, pero por aquí lo estaba mirando, lo seguía. Y dice la Biblia que la orden de su nuera, el consejo fue: Ruth, mira, síguelo. Donde el hombre se acueste, usted se va a acostar a los pies. Sabe, todo el día trabajando ese tipo. ¿Cómo? Oye, a los pies. Pero es que le dije que obediencia es hacer lo que Dios dice, como dice que lo hagamos, y cuando dice que lo hagamos. Y así hizo la moabita, ¿vale? Fue, lo miró. Porque si algo son buenas las mujeres es para... A mí se me escapan tantas cosas, amor mío, pero gracias a Dios, a ti, por ti y para la gloria de Dios. Lo que a mí se me escape, a ella no se le va a escapar.
A veces ella me dice unas cosas y yo digo, oye, ¿cuándo pasó eso? Termino, mis amados. Dice la Biblia que así hizo la moabita. Se acostó a los pies. Ella le había dicho, le vas a tapar sus pies y lo vas a cubrir. ¿Qué es eso? Presta atención. Y así hizo. Y le dijo, y vas a hacer todo lo que él te diga que hagas. Está bien, pues yo haciendo, yo la moabita haciendo lo que ese tipo dice que haga. Tú lo que estás loca. No, mi amado, para obedecer. Por eso es que para obedecer necesitamos tener un espíritu correcto y un corazón sano. A ver, ¿dónde están todas las Ruth? Levanten la mano derecha, todas las Ruth. Ahora llévelo a su corazón. Señor, sana sus corazones. ¿Sabe que he estado ministrando esta palabra y el Señor me ha mostrado algunos corazones aquí? Quizás hay motivaciones incorrectas en tu corazón. Quizás en tu corazón algo se desvió. Pero el Dios que yo sirvo, el Dios de los cielos, me dijo que te dijera que va a sanar tu corazón. Y vas a entrar en el espacio correcto, en el tiempo correcto de Dios. Así hizo la moabita, mis amados. Y cuando vos se despierta y ves ese espectáculo de mujer ahí, digo, wow, si hoy no me bañé. Todo esto se resume en una sola cosa. El pariente más cercano no quiso redimir, pero por el acto de la moabita, Booz deseó redimir a Noemí. Y resulta, mi amado, que el que redimía podía casarse. Y Booz dijo, me caso con la moabita. Si así fue calentándome los pies, ¿cómo será con los demás, Dios mío? Se casó. Una historia de amor termina en esto. ¿Sabe qué sucede? La Ruth, la moabita, ahora entró. Ella no era, pero entró en la genealogía divina. Y de ella viene la descendencia del rey David. Y la Biblia dice que de David viene la descendencia del rey de reyes y señor de señores. Mujer, póngase de pie todos. Mujer, escucha. Tu acto de obediencia hoy va a causar un impacto tan grande que donde no entrabas, donde no cuadraba, van a comenzar a cuadrar las cosas. Donde no había, ahora hay. Ahora imagínese la moabita y su suegra en la casa de Booz. Pastor, así es que yo me quiero casar. ¿Me puedo divorciar de este y casarme? Hermanas, levanten la mano los varones. Tú eres ese Booz, papá. Tú eres ese Booz. Tú tienes la capacidad para dejar caer en abundancia los dólares. Ustedes están locas, se volvieron locas. Y cuando pasen esas moabitas, Padre, gracias por la provisión. Mis amados, obediencia. Solo si obedecemos al Señor, solo a su palabra, usted y yo vamos a encontrar que aún la misma vida nos va a cambiar. Y los pronósticos reservados ahora cambiarán. Cambiará la mentalidad, cambiará el destino por causa de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Trajeron sus Biblias? Levántela, por favor. Si ve que al lado suyo no hay una persona que tenga Biblia, permítale tomar un pedacito y vamos a levantar todas nuestras Biblias. No es un acto mágico, es un acto simbólico. Que no quede nadie sin agarrar un pedacito de Biblia.